20. Quiero ser breve en esta noche porque quiero pues ministrar, orar por tu vida. Así que quiero que vayas conmigo a la cita, al verso 20 en adelante. Y voy a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos la bienvenida a todos los amigos que nos visitan por primera vez. Yo quiero ver la mano levantada. Si hay algún amigo que nos está visitando aquí esta noche. Dios te bendiga, varón. Bienvenido a la casa de Dios. ¿Alguien más nos visita? Allá el varón. Lo delataron. Bien. Dios le bendiga. Bendición. Bien. Sean todos bienvenidos. Queremos decirles que están en el mejor lugar. Amén. Están en la casa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a leer el verso 20, dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El 24. Dios es espíritu, diga conmigo, Dios es espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Wow, qué bendición. Bien. Quizás hemos escuchado hablar mucho acerca de este pasaje bíblico del libro de Juan, acerca del acontecimiento entre Jesucristo y la mujer samaritana. Una oportunidad, Jesús iba saliendo de Judea, y la Biblia nos enseña que le era necesario pasar por Samaria, iba para Galilea. Así que había una ruta. Habían dos rutas para ir a Galilea. Un judío y un samaritano mantenían una enemistad que tenía un contexto religioso. Es decir, permítame hablarle un poco acerca de la enemistad que existía entre samaritanos y judíos. Esta enemistad nació aproximadamente en el año 724 antes de Jesucristo. Había un hombre llamado Salomón. Salomón gobernó durante 40 años. Así que cuando Salomón muere, tuvo dos hijos. Uno se llamó Jeroboam y el otro se llamó Roboam. Ahí tienen nombre a las mujeres que están pensando. Jeroboam y Roboam. Así que la Biblia dice que Jeroboam gobernó en la nación del norte, que eran 10 tribus, y al sur quedó Judá y Benjamín, y en esta región gobernó Roboam. Pero la Biblia nos enseña que Roboam buscó consejos de unos jóvenes, y lo que hizo fue multiplicar el trabajo sobre la nación, multiplicar los impuestos en la nación. Así que esto produjo una dislocación, produjo una fragmentación en el Estado judío en aquel tiempo. Así que se fracturó el Estado, quedaron 10 tribus al norte y quedaron 2 tribus al sur. Pero el problema no termina allí. Ahí se fueron minando a través de los años disputas políticas y religiosas, hasta que Israel es destruida por los sirios, y luego Judá, Jerusalén,
destruida por los babilonios. Duraron 70 años cautivos en Babilonia. Y cuando ellos salen del exilio, es decir, cuando Ciro les da la libertad, ellos regresan a Jerusalén bajo el gobierno de Zorobabel, un rey judío, y bajo el gobierno de Esdras, y comienzan a reedificar a Jerusalén nuevamente. Esto ya está ubicado en el año 524 antes de Cristo, es decir, desde los hijos de Salomón habían pasado casi 200 años y todavía seguía una enemistad en el corazón de la nación del norte y la nación del sur. Cuando ellos salen del exilio, escuche esto, aleluya, cuando ellos salen del exilio y llegan a Jerusalén y quieren reconstruir a Jerusalén, los samaritanos se les quieren unir para ayudarlos, porque ellos también estaban exigiendo, estaban reclamando su derecho, como también tenían sangre judía. Pero había un problema con los samaritanos, era que los samaritanos se habían mezclado con otros pueblos. En otras palabras, los samaritanos ya no eran una nación judía pura, eran una nación mezclada. Así que cuando Zorobabel ve que los samaritanos se vienen para tratar de reconstruir Jerusalén, les dicen no, porque ya los judíos habían quedado vacunados. Es decir, nosotros le hemos fallado tanto durante tanto tiempo a Dios que ya no queremos fallarle más, no queremos seguir cometiendo errores y nos vamos a mantener como un pueblo puro, como un pueblo consagrado. Y ahí comenzó una enemistad. Así que los samaritanos fueron y se fueron al valle de Siquén, y ahí en Jericí, en el monte Jericí, construyeron un templo y dijeron, bueno, no nos dejan entrar a Jerusalén, construyamos un templo para adorar a Dios nosotros acá, porque los samaritanos también creían en la ley de Moisés, ellos también guardaban la fiesta judía y comenzaron a adorar a Dios allí en ese monte, mientras que los judíos adoraban a Dios en Jerusalén. Por eso en los tiempos de Jesús, esta mujer le está diciendo a Jesucristo, Señor, ustedes dicen que la adoración es en Jerusalén y nosotros decimos que la adoración es acá en este monte. Así que Jesús le aclara y le dice, mujer, no es en ese monte ni es en Jerusalén, sino que llegará el tiempo, llegará el momento en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Yo estoy viendo a esos adoradores en esta noche. Pero me llama la atención algo muy tremendo, y es que Jesucristo tenía sed. Jesucristo estaba cansado. O sea que Jesús está mostrando su parte física, su parte humana. Debemos entender que Jesucristo fue 100% hombre aquí en la tierra. Él se cansaba, Él tenía hambre, Él le daba sueño. Él también en un momento, cuando vio que las personas estaban comercializando a las afueras del templo porque estaban robando, es decir, personas estaban vendiendo las cosas, los animales, con el precio que no era, y eso produjo algo en Jesús, le dio rabia y comenzó a quitar eso. Por eso usa el término, habéis convertido mi casa en cueva de ladrones, porque los comerciantes que estaban allí eran usureros, eran personas que compraban las cosas y triplicaban el precio, como sabían que llegaban personas de tierras lejanas que no podían traer una oveja en el hombro, así que se las vendían. Eso era aceptable, se las vendían a las afueras del templo, pero ellos, aleluya, ellos le vendían el animal a la persona por un valor demasiado alto. Por eso Jesucristo utiliza ese término, habéis convertido mi casa en cueva de ladrones. Bendito sea el nombre del Señor. Así que esa es la parte humana de Jesús, y ahora me está mostrando una parte humana de Él, y era que tenía sed. Pero Jesucristo siempre utilizó una estrategia. Jesucristo utilizó siempre algún mecanismo para predicar el evangelio. Jesucristo utilizó algún puente
para hablarle a alguien del reino. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí Jesús nos deja una enseñanza a nosotros, cómo nosotros tenemos que predicar el evangelio. Es decir, se sentó en un pozo y comenzó a hablar del agua. Y él dice, si tú bebieres del agua que yo te daré. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, Jesucristo sabía llegar al corazón, sabía llegar a las emociones de las personas. Muy contraproducente a las personas que pretenden llegar al corazón de sus familiares, pretenden llegar al corazón de otras personas, de los compañeros de trabajo, y lo que hacen le dicen es, te vas a ir para el infierno. Las personas pecadoras no tienen perdón de Dios, y golpeamos las emociones de las personas, y obviamente nadie quiere llegar al evangelio. Jesucristo siempre buscaba la estrategia, y luego que la persona estaba en las manos de Jesús, ¡pum!, le aplicaba la palabra. Primero hacía la herida y luego la sanaba. Bendito sea el nombre de Dios. Primero comenzó a hablarle del agua. Aleluya, dame un poco de agua. Pero cuando ya esta mujer estableció una conversación con Jesús, Jesús la confrontó y le dijo, ¿tú cuántos maridos tienes? O tráeme a tu esposo. Ella le dijo, yo no tengo esposo. Y él le dijo, muy bien has dicho, mujer, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu esposo. Luego que ya la tenía en las manos, la tenía en su poder, la confrontó con el pecado, la confrontó con la palabra. Y ahí Jesucristo nos da una enseñanza, nos da una muestra de cómo nosotros debemos proclamar las buenas nuevas de salvación. Pero el asunto es, mi amado hermano, que Jesucristo está sentado en el pozo de Jacob. Este pozo de Jacob en la actualidad aún existe. Dentro, él está en el patio de una iglesia griega cristiana en la actualidad. Y ese pozo todavía tiene agua. Se dice que aparentemente o posiblemente hay agua, un manantial que está supliendo esta agua. Y es un pozo que nunca se seca. Estoy hablando del año 1900 antes de Cristo. O sea que cuando Cristo está hablando con esta mujer, ese pozo tenía aproximadamente 2000 años de haberlo construido y todavía estaba echando agua. Algo tremendo, ¿verdad? Jesucristo está sentado allí y Jesús le dice, mujer, dame de beber. Ustedes saben que la sed es una manifestación del cuerpo del ser humano, que se manifiesta cuando hay una fuerte deshidratación en el cuerpo. Es decir, cuando baja el volumen de agua en nuestra masa corporal, inmediatamente el sistema central nervioso envía un mensaje al cerebro, a las neuronas, para que supla esa necesidad. Y usted suple esa necesidad. Pero luego que suple esa necesidad, aleluya, a la media hora o a las 2 horas va a volver a tener sed nuevamente. Jesucristo está hablando aquí de las emociones del ser humano. ¿Sabe algo que es insaciable en el corazón del ser humano? Y son las emociones. Aleluya. Yo enseñaba el día domingo en la escuela dominical antes, el prefacio que dábamos antes del mensaje o de la enseñanza, que los seres humanos somos seres tripartitos. Diga conmigo, tripartito. O sea, estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Cuando Dios estaba creando al hombre, dice que creó, lo formó del polvo de la tierra y entonces creó ¿qué? El cuerpo. Luego dice la Biblia que sopló en él ¿qué? Aliento de vida. Y en la versión original dice que sopló en él aliento de vidas. Es decir, que sopló aliento de la vida del espíritu, la vida del cuerpo y de la vida del alma. Y luego dice, y fue el hombre un ser viviente. Pero en el original dice, fue el hombre un alma viviente. O sea que cuando Dios crea el cuerpo y el espíritu, e inmediatamente se crea ¿qué? El alma del hombre. Ok. ¿Cuál es la vida del cuerpo? La vida del cuerpo es el espíritu. La Biblia dice que cuando Jesucristo entregó su espíritu, murió en ese momento. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Jesús murió cuando entregó el espíritu. O
O sea que la vida del cuerpo es ¿qué? ¿Cuántos están aquí en esta noche? Es el espíritu. Gloria a Dios. ¿Qué sucede? Cuando el ser humano está pecando, cuando el ser humano está en una condición de pecado, sucede algo. En el espíritu del hombre está la conciencia, está la intuición y está ¿qué? La comunión. Y cuando el hombre pecó, se rompió inmediatamente ¿qué? La comunión con el Padre. Así que quedó una conciencia y quedó una intuición. Es decir, que los seres humanos hoy en día, aunque no conocemos de la palabra, cuando estábamos allá afuera, teníamos una conciencia que nos decía, hey, esto es malo. Los seres humanos teníamos una conciencia que nos daba un veredicto de algo. Por eso Dios le dijo al hombre, he colocado delante de ti dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. O sea que el hombre tenía una conciencia para decidir qué podía tomar o qué podía dejar. Pero también tenía una intuición. Y la intuición le permite al hombre percibir, no establecer un juicio, pero sí percibir lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, usted está ante un peligro. Usted no sabe identificar ese peligro. Usted no sabe descifrar con palabras ese peligro. Pero hay una intuición dentro de usted que le dice, yo siento que yo no me puedo meter por ahí. Yo siento que no debemos meternos en ese negocio. Porque hay una intuición natural en el espíritu del hombre. Ahora bien, tenemos también unos sentidos físicos que conectan el exterior con el alma. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que el alma es el punto de contacto entre el cuerpo y el espíritu. Y en el alma están asentadas la voluntad, las emociones, y está sentada también la mente, el pensamiento. Aleluya. Con el pensamiento nosotros sacamos conclusiones. Con el pensamiento nosotros, aleluya, nos permite razonar, nos permite, aleluya, sacar, es la lógica del ser humano que nos permite establecer juicios acerca del conocimiento. Pero también tenemos los sentimientos, y dentro de esos sentimientos están las emociones. Que las emociones es algo profundo del ser humano que va a determinar la voluntad del individuo. En otras palabras, cuando el hombre está en pecado, el alma y el espíritu se fusionan en uno solo. Es decir, las emociones logran dominar el espíritu de tal forma que el espíritu comienza a ser controlado. Es lo que el apóstol Pablo llama personas naturales, personas que son guiadas por las emociones, personas que son guiadas por las circunstancias, personas almáticas que tienen algún daño interno en su corazón y ahora su espíritu está dominado por el alma. Por eso es que la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que divide el alma del espíritu. Es decir, cuando el alma se ha posesionado sobre el espíritu, en la conciencia tuya va a determinar todo juicio a partir de tus emociones. Amén. Tu intuición se va a basar a partir de tus emociones. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando hay una separación del alma y del espíritu del ser humano, es allí cuando se inicia verdaderamente la transformación para el individuo. ¿A dónde quiere llegar con todo esto, hermano Alberto? Quiero llegar al verso 24. Jesucristo tenía que producir esto en la mujer samaritana. Tenía que hacer una separación entre la parte emocional y la parte del espíritu. Esta mujer tenía una conciencia que estaba cauterizada. Ella se metía con un hombre, con dos hombres, con tres hombres. Había tenido 5 maridos. Ya su conciencia estaba
estaba cauterizada. Ya su intuición estaba totalmente dominada por sus emociones. Ahora ella hacía lo que sus emociones le impartían. Como muchas veces nosotros tomamos decisiones basadas en nuestras emociones, basado en nuestras circunstancias. Hay personas que están metidos en problemas, que tienen traumas del pasado, que tienen circunstancias que los han marcado, y esas personas hoy en día, las decisiones que están tomando están basadas en emociones traumáticas que no los permiten dejar ser feliz, que no los permiten avanzar. Estoy hablando de personas que están yendo al pozo de Jacob constantemente, y estoy hablando de cristianos que están constantemente en el pozo de Jacob sacando agua, pero hay una sed infinita en ellos que no pueden saciar. Hay algo en su vida, hay una desesperación. Llámese cristiano, llámese ministro, llámese líder. Hay un vacío en el interior, hay un vacío en el alma, hay algo que él no puede saciar. Bendito sea el nombre de Dios. Así que Cristo ese día, él le dio una revelación a esta mujer. Ella le dijo: tú debes ser uno de estos profetas. Bendito sea el nombre de Dios. La ley habla de que va a venir un Mesías y va a traer redención. Es decir, ella tenía un conocimiento como quizás tú y yo tenemos un conocimiento. Personas que tienen conocimiento en el evangelio son personas que no avanzan, personas que no crecen, personas que no hay un surgimiento, no emergen de un anonimato en el cual han caído durante años, durante mucho tiempo, porque solo tienen un conocimiento de Cristo. Tienen un conocimiento como el que tenía esta mujer. Va a venir un Mesías, pero Jesucristo se reveló a ella y le dijo: si tú supieras quién es el que habla contigo. Cuando la revelación viene, quiero que entienda algo. ¿Por qué Dios tiene que separar tu alma del espíritu? Porque cuando la revelación viene es al espíritu del hombre. Y si tu espíritu está dominado por el alma, no vas a poder recibir la revelación, no vas a poder recibir el rema. Rema es una palabra griega que significa algo que se derrama. Así que cuando tu espíritu está libre, cuando tu espíritu puede pensar, entonces Dios derrama el rema sobre el espíritu, porque la intuición y los sentidos espirituales están en el espíritu del hombre. ¿Le está comprendiendo? Por eso Jesús necesitaba separar el alma y el espíritu de esta mujer. Y ella tenía un conocimiento, pero Cristo le dio una revelación. Tú y yo necesitamos una revelación. Cuando nosotros tenemos la revelación de Dios, es cuando vamos a comenzar a crecer. ¿Sabe por qué? Porque lo único que transforma la vida de un ser humano, de una persona, aleluya, lo que produce transformación o lo que produce metamorfosis, es cuando hay revelación en el ser humano. Le voy a dar un ejemplo más claro para que usted me comprenda. El apóstol Pablo, él se llamaba Saulo de Tarso, de la provincia de Cilicia. Y este hombre, dice la Biblia, que era un erudito de la ley. Este hombre conocía la ley de la A a la Z. Pablo tenía un conocimiento de Dios. Pablo tenía un conocimiento acerca del Mesías. Pero un día, cuando Pablo iba camino a Damasco, dice la Biblia que una gran luz, aleluya, lo visitó en medio del camino. Pablo cae a tierra. Hay una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Aleluya. No te está bien dar cosas contra el aguijón. Algunos dicen, aleluya, algunos piensan, hay dos traducciones, mejor dicho.
Dicen que eso significa dar patadas contra tu propio trasero. Pero hay otra traducción que dice que lo que está diciendo es: no te queda bien darle patadas a un clavo que está de punta, Saulo. Bendito sea el nombre de Dios. Así que cuando Saulo cae, aleluya, a ese lugar y luego va a Damasco y oran por él, Saulo tiene una revelación verdadera acerca de Jesús. El alma y el espíritu son separadas. Ahora se puede derramar el vaso de la revelación sobre el espíritu de este hombre, y fue allí donde verdaderamente Saulo conoció a Jesús. Yo te estoy diciendo en esta noche que no te conformes con el conocimiento, que no te conformes con lo que escuchas en el altar, que no te conformes con lo que ves en la televisión, con lo que escuchas en la radio. Ha llegado el tiempo de sumergirse en el Espíritu Santo de Dios. Ha llegado el tiempo de beber del agua del Espíritu. No caminar en agua a la rodilla, no caminar en agua a la cintura, sino sumergirse en el poder de Dios. Buscar la revelación del Espíritu Santo. Cuando esta mujer tuvo una revelación, inmediatamente fue a predicar el evangelio a Samaria. Cuando tú tienes una revelación de Dios, nadie te va a tener que decir que vayas a predicar a la calle. Cuando tú tienes una revelación de Dios, nadie tiene que decirte que tienes que orar. Cuando tienes una revelación de Dios, nadie tiene que decirte que tienes que ofrendar, que tienes que diezmar. El pastor Nerio Castro enseñaba algo el día miércoles, que Abraham dio el diezmo de todo lo que tenía. Y cuando Abraham dio el diezmo, no existía la ley. La ley establecía el diezmo. Pero ¿sabe por qué Abraham dio el diezmo? Porque a Abraham se le fue revelado. Porque recibió la revelación, recibió el rema. Y cuando yo recibo la revelación, cuando yo recibo el rema, inmediatamente soy bendecido de parte de Dios. La revelación implica, aleluya, un movimiento de bendición, un nuevo tiempo para mi vida. Por eso el apóstol dijo, Pedro dijo: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Quiere decir que solamente una palabra revelada de parte de Dios puede cambiar mi vida, puede dar un giro de 360 grados en un instante. La vida de esta mujer cambió en un instante. No tuvo que hacer instituto bíblico, no tuvo que ir y hacer liderazgo, ni siquiera se tuvo que matricular en Senca. Bendito sea el nombre de Dios. Aquel mediodía esta mujer recibió una revelación, y aquella revelación cambió su vida. Fue corriendo a Samaria y ella habló acerca de la revelación que recibió. Allá hay un hombre que debe ser el Mesías que habla en las Escrituras. Dios está diciendo en esta noche: avivamiento. Ha llegado el tiempo de sumergirse en el Espíritu de Dios, así como dijo el salmista. Ha llegado el tiempo en que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. El Salmo 42, que es uno de los salmos de los hijos de Coré, dice: como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así busca por ti, oh Dios, el alma mía. Porque los siervos tienen un olfato muy sensible. ¿Y sabe qué hacen los siervos en el desierto? Ellos olfatean el viento que está, aleluya, con moléculas de humedad, y van siguiendo el viento húmedo. Lo van siguiendo porque saben que ese viento húmedo los está direccionando hacia una fuente de agua. Aleluya. Y así tenemos que hacer nosotros cuando nos levantamos cada mañana. Debemos olfatear dónde está el río del Espíritu para sumergirnos en ese día, para buscar la presencia, el poder de Dios sobre nuestras vidas.
Juan el Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene delante de mí, él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muy diferente al concepto que hay un bautismo del Espíritu Santo. Juan el Bautista no dijo con el bautismo del Espíritu Santo, sino que bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. O sea que está implicando una acción de sumergir. Así Juan el Bautista hizo una relación: yo los bautizo en un río, pero él los bautizará ¿dónde? En el río del Espíritu. Hay que buscar esa llenura todos los días. Hay que buscar la revelación de Dios. Ahora bien, ¿por qué Jesucristo está hablando de agua? Porque el Espíritu Santo es, aleluya, es uno de los emblemas del Espíritu Santo, es el agua. Cuando nosotros vemos que la nación de Israel iba saliendo de Egipto, iba a través del desierto, la Biblia dice que tuvieron sed. Bendito sea el nombre de Dios. Y la Biblia dice que Moisés tocó la piedra y la piedra brotó agua en medio del desierto. Quiere decir esto que en medio de cualquier sequedad, y yo sé que hay personas aquí que están pasando por sequedades, hay personas aquí que están atravesando desiertos, que están atravesando momentos difíciles desde el punto de vista matrimonial, quizás desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de su salud, están atravesando un desierto. Pero en medio del desierto la Biblia dice que Él hará brotar manantiales de agua. O sea que en medio de esa situación que tú estás viviendo, hay un manantial que va a brotar. Aleluya. Y Cristo dijo: el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la iglesia que hoy estamos pidiendo. Qué tremendo es esto, ¿verdad? El río del Espíritu debe ser algo que debe estar corriendo constantemente. Pero hay muchas personas que están buscando el agua en lugares estancados. Y esta era la situación de esta mujer. El agua del Espíritu tiene una característica: es que siempre está fluyendo. Siempre está fluyendo. Cuando hay un cristiano que hay que irlo a buscar a la casa porque ya se desanimó, el agua dejó de fluir. Pero cuando el agua está fluyendo, el cristiano sabe en su interior: hay algo que arde, hay algo que brota, hay algo profundo en su corazón. Él sabe, él se levanta cada mañana, hay una motivación para seguir adelante, hay una motivación para seguir luchando. ¿Sabes, mi amado hermano? Aleluya, a pesar, yo soy una persona que a mí me gusta leer mucho, me gusta el conocimiento, me gusta la palabra, pero ante todas esas cosas yo sé que prima la presencia de Dios, prima la gloria de Dios en mi vida, prima el conocimiento revelado, el rema del Espíritu, y eso es lo que debemos buscar en este tiempo. Por eso estamos viendo iglesias muertas hoy en día que tienen palabra, hay un conocimiento profundo, pero se ha olvidado la presencia de Dios, se ha olvidado el rema del Espíritu. Dios te está llamando a avivamiento en esta noche, que busques el conocimiento, pero que también busques la dulce presencia del Espíritu Santo. Termino con esto. Le dije que iba a ser breve. Para encontrar la presencia del Espíritu, Jesucristo nos dio un secreto cuando hablaba con la mujer samaritana. Primero le dio una revelación
Y la revelación produjo en ella una transformación. Transformación viene del griego metamorfo, que significa metamorfosis. O sea, pasa una persona que pasa de gusano a mariposa. Eso es un cambio. Hay personas que todo el tiempo tú la ves y son orugas, gusanos. Y nunca tú las ves como mariposas. ¿Por qué? Porque no han sufrido una metamorfosis. No se ha producido un cambio. Y para que se produzca un cambio, Cristo tiene que ser revelado en ellos. Cristianos que están en la iglesia y todavía Cristo no se les ha revelado. A eso no les gustó. En Pibijay, cerca de Pibijay hay un pueblo que se llama San Rafael. Y ahí había una señora ancianita, las pioneras de esa iglesia. Y el pastor John, que está en la presencia del Señor, él estaba predicando acerca de Jesucristo. Estaba hablando de la Trinidad. Así que esta mujer, eso sí, el hermano John cuando predicaba, eso eran unos estudios profundos, hermano. 2 horas, 3 horas en la escuela dominical. Y esta señora, tantos años escuchando esa prédica, porque eran las prédicas que a él le fascinaban cerca de la Trinidad. Y así que esta mujer, él hace el llamado. Yo quiero orar por esas personas que han recibido una revelación de Dios a partir de esta palabra. Ella se levantó de la silla y dijo: Pastor John, ¿y usted sí cree en eso? ¿Y sabe cuántos años tenía? 15 años de estar ahí sentada en esa silla. Esta viejita no se le había sido revelado Cristo. Y hoy vemos en las iglesias gente llenando sillas, pero gente que no se le ha revelado Jesús. Nicodemo tenía conocimiento, era un rabino, pero Nicodemo, Jesús le dijo: no te maravilles de qué te digo, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Y conocía la ley. Nicodemo enseñaba en las sinagogas. Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo necesitamos una revelación, porque la palabra dice que la salvación es por revelación. ¿A cuántos se les ha revelado Jesús? Así que esta mujer, como samaritana, tenía un conocimiento porque era samaritana y conocía la ley. Pero cuando Cristo se le revela, le dice: mujer, le da un secreto. Si bebieres del agua que yo te daré, no volverás a tener sed nunca jamás. Ahora, ¿cuál es el secreto para eso? Yo he descubierto el secreto, el mejor secreto para encontrar la presencia de Dios es la adoración. Jesús dijo: llegará la hora en que los verdaderos ¿qué? Adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Algo que sale del corazón. Porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Y los que se acercan a Dios tienen que adorarle en espíritu. Porque hay personas que se acercan a Dios y dice: este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. O sea que el canal, la fuente para entrar al Padre, para adquirir esa agua de vida, es la adoración sincera, es la adoración permanente, es la adoración en el Espíritu. Cuando entramos a nuestra habitación, cuando llegamos al templo, cuando le decimos: Señor, aquí está mi vida de par a par. Gloria a Dios. Así que es necesario en este tiempo buscar el río del Espíritu, sumergirse en él. Porque estamos viendo una iglesia que está deshidratada espiritualmente. Tú te encuentras en la calle con cristianos y tú notas que en su vida están deshidratados, porque en ellos no está corriendo el agua del Espíritu. ¿Cuántos tienen esa agua del Espíritu? ¿Y cuántos quieren más de esa agua del Espíritu?
Quiero que te pongas sobre tus pies en esta noche. Vamos. Quiero que sepas que tu boca, cuando tú abres tu boca, de tu boca sale una fuente de agua. Porque el agua tiene que correr. El agua no puede quedarse estancada. Jesús dijo, de su interior correrán. ¿Y por dónde va a correr el agua? A ver, tiene que salir por tu boca. O sea que cuando tú abres tu boca sale una fuente, sale un río de agua. Ahora mucho, por eso Jesús dijo que de una misma fuente no pueden salir dos aguas. O sale agua dulce. ¿Cuál es esa fuente? A ver, la boca. ¿Ok? Así que ahora que tú comiences a adorar, de tu boca va a salir un río. Un río. El río del Espíritu. Y si tú sientes que se acabó esa agua, hoy el Espíritu Santo te va a sumergir en el río y de tu interior, por tu boca va a salir esa fuente. Así que cierra tus ojos. Levanta tus manos al cielo.